Es martes, tiempo ya para nuestra habitual sección de economía para principiantes con Pablo Jimeno, a quien ya saludamos. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros un martes más. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de, como dirían aquellos, de rabiosa, de candente actualidad, y es la hipotética independencia de Cataluña, cómo afectaría a todo el mundo, a catalanes, a empresarios, al resto de españoles, etcétera. Vamos con la primera cuestión. ¿Qué peso específico tiene Cataluña en el resto de España? Me refiero a PIB y me refiero a nivel económico. ¿Cuál es el peso específico de Cataluña como región, como comunidad autónoma? Pues vamos a intentar analizar las consecuencias partiendo de la realidad. A día de hoy estamos hablando de un peso sobre España del 19% del PIB. ¿Qué ocurre? Podemos decir una fórmula tan sencilla como pensar que por el hecho de que una separación perderíamos un 19% el resto de los españoles o la nueva España sin ellos. No, las consecuencias serían mucho peores y estamos hablando de una, si me permitís el término, una economía ficción. Es muy difícil saber el efecto dominó, el bucle en el que nos metemos al estar separados y estar más débiles. Es cierto, Pablo, como se dice desde sectores nacionalistas, que España roba a Cataluña, y prueba de ello, dicen, es el déficit fiscal que cifran en 15.000 millones, el 8% aproximadamente del PIB, y que según Junqueras esto es lo que pierde Cataluña por culpa de España? Pues rotundamente falso. No, y entonces a los que somos empresarios, a los que llevamos a inversores, a los que traemos a inversión a España, nos irrita de sobremanera que este rumor esté afectando a todos, porque es que nos afecta a España y nos afecta a Europa. Vamos a intentar poner un ejemplo gráfico con datos reales que nos permita saber si eso es real. Por poner un ejemplo, os propongo que vayamos al año 2012. España aportó a las arcas nacionales 11.000 millones de euros de los impuestos que recaudan las comunidades autónomas. De esos 11.000 millones se retroceden el 50% de lo que aporta cada comunidad. Estamos hablando de 5.500 millones de euros que se le devuelven. Bien, quedan otros 5.500 millones por saber dónde están. Pero tenemos que hablar que hay unos 2.000 más o menos que por el Fondo de Suficiencia ya se le devuelven a Cataluña. Quedan ya unos 3.000 o 3.500 que podrían sentirse agredidos, es decir, ¿y esto dónde está? Pero es que, muy importante, nos queda hablar de becas, infraestructuras que se aportan desde el gobierno central. Hay muchísimo por aportar, por no hablar de un apartado especial que es donde se instalan muchas empresas de nivel nacional y al final acaban recaudando ellos muchos de los productos que se venden en Albacete o León. Entonces, en caso de independencia, hemos dicho que no es una fórmula matemática, de que a España se le quita ese 19% del PIB que representa Cataluña. ¿Tú quién crees que saldría más perjudicada? ¿España sin Cataluña o Cataluña sin el resto de España? Pues mira, como economista, que se preparen, porque esto es malo para todos, que se preparen los catalanes que entienden que esto va a ser bueno. Yo creo que es malo para todos. Entonces, hablar de que porque a ellos les vaya a ir peor, al resto de España nos tiene que aliviar, sería un ejemplo tan gráfico como el alumno que saca un 4 y suspende y dice estoy aliviado porque hay otro que ha sacado un 2. Es decir, no tenemos que conformarnos porque esto nos vaya a suponer unas consecuencias peores. Es malo para las dos partes y terroríficamente un caos si esto se produjera, yo creo que para Cataluña. Juguemos a los hechos consumados. Imaginemos que Mas y sus aliados consiguen sus propósitos. ¿Qué cambios experimentaría la relación de Cataluña con la Unión Europea? Bueno, pues tenemos que hablar de las principales consecuencias políticas y analizaremos luego qué supone económicamente. Que es primero lo político, de acuerdo. Vamos a lo político. Lo primero sería una salida del euro y del Banco Central Europeo, que tenemos que analizar lo que ello implica, porque dicho así muy corto, bueno, una salida del euro es que el efecto dominó que suponen todas las variables macro de un país son muy, muy fuertes. Bueno, parece que ahora en los medios hablamos de China y hablamos de las elecciones catalanas, pero fijaros lo que ha supuesto el tema de Grecia que se saliera, o sea, volver al dracma. Tendrán que meter una nueva moneda, tendrán que... Una cantidad de incertidumbres que están poniendo a la cara de que no pasa nada y no saben cómo lo va a solucionar, y no digo que no lo saben los catalanes, es que no lo sabe nadie, con lo cual esa sería una de las principales consecuencias. Estarían sin supervisión bancaria. Bueno, estar sin supervisión bancaria hoy, imagínate la credibilidad que genera para los mercados y para los inversores. No sé cómo va a salir la financiación. Y por último tendríamos que hablar que políticamente dejarían de percibir los fondos estructurales que aporta la Unión Europea. Esto a nivel político. Entonces, a nivel económico, ¿qué consecuencias concretas tendría para Cataluña el hecho de salirse de la Unión y de todas las consecuencias políticas que se derivan en la economía, sin duda? Pues esto, traducido a variables económicas, tenemos que hablar
muy sencillo, porque al final la macroeconomía es como cuando coges agua encima de las manos y ves que cae una gotita por aquí, cierras los dedos y te cae por la otra. Me explico. Lo que produce es, y lo podemos interpretar entre todos, porque yo creo que los espectadores son capaces de entenderlo. Lo primero que va a implicar es que muchas empresas que quieran venir que están yendo hacia Cataluña a invertir, dejarán de hacerlo. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Al final se pueden crear aranceles, un horizonte de incertidumbre, y sería la primera de las consecuencias. Tenemos que hablar también de cómo el comercio local de fuera, sus exportaciones, se van a ver con un sobrecoste. No es lo mismo la facilidad que tienen ahora para exportar que la que van a tener. Sí, ahí dicen, bueno, pero hay un truco muy bueno, pero exportaremos más, tendremos más exportación porque España o el resto de España contará como exportación. El truco del almendruco. Tenemos que contar otra implicación muy importante que no lo están haciendo ahora los empresarios catalanes porque hay algunos miedos con subvenciones y tal. Lo hablaremos más adelante, pero la deslocalización de empresas se va a producir, se está analizando las empresas. Nosotros llevamos inversores, llevamos empresas que están analizando cómo invertir y el daño que se está produciendo ya es real, aun a expensas de que se hayan producido ni tan siquiera las elecciones, que luego veremos una secesión. Pablo, y para el resto de España, ¿qué implicaría esa hipotética independencia de Cataluña? Bueno, pues hablábamos un poco de todas las variables. La verdad es que sería falso y mentir el hecho de decir que a nosotros no nos va a afectar, nos va a venir mal a todos, en todas las variables. Es decir, esto es como cuando en un equipo de fútbol hay dos fichajes del equipo titular que están deseando irse del equipo. Genera inestabilidad en todos los jugadores. Dos estrellas, además, porque Cataluña económicamente es de las estrellas de ese equipo de fútbol, que es España, ¿no? Es un Sergio Ramos en el Real Madrid, con lo cual habría que hacer una comparativa y analizar. Entonces yo ya tan estrella no lo veo, no lo veo, pero bueno, ese es otro debate. Por poner un ejemplo, ¿vale? Que valga de ejemplo. Lo que sí que tenemos que ver es que va a afectar a todos, va a afectar al consumo interno. Al final, ¿esto en qué se traduce? El Producto Interior Bruto, que es la madre del cordero, la riqueza de un país, se traduce en todas las variables y da un Producto Interior Bruto. Dicen ahora, Banco de España, Europa, vamos a crecer España al 3,5. Fenomenal, muy buen dato. ¿Y esto en qué se resume? En todo. El consumo interno español va a sufrir una merma. Tenemos que hablar de que las exportaciones del conjunto de España van a bajar. Tenemos que hablar de la financiación. Es que, por daros un pequeño dato, la prima de riesgo ahora mismo, que va muy pareja con la italiana desde hace meses, ya estaba en torno a los 140 y la italiana está en los 115. Ya estamos costeando, ya hay una realidad de efectos que se están produciendo, con lo cual las consecuencias son importantes. Bueno, entonces, ha hablado usted o has hablado de que asesoras a inversores potenciales a nuestro país, pero para la gente que ya tiene empresas radicadas en Cataluña, con su sede social allí o no, o que vende allí, ¿qué le recomendarían que hicieran en el supuesto de que finalmente Artur Mas sigue con este plan de declarar unilateralmente la independencia? ¿Que se quedasen o que se viniesen al resto de España? Bueno, pues van a tener que medirlo muy bien por entender algunas empresas que lo están sufriendo y lo están padeciendo. Podemos hablar, por ejemplo, un caso concreto sería el caso de, pues, por ejemplo, CaixaBank, que tiene sus oficinas, a ver cómo se articula un banco, teniendo la sede central en Cataluña, para poder funcionar con unas medidas que implicarían eso. Es que, a ver cómo se financia, tienen que estar temblando, y te estoy hablando de un banco, pero te estoy hablando de muchas empresas, con lo cual, ante la pregunta que me haces de qué consejo les damos, el consejo que damos es, desde los que somos empresarios y que tenemos intereses y al final que todos nos afecta, es por favor que la sensatez predomine, porque van a ser muchas las consecuencias imprevisibles y muchas las empresas que van a tener que moverse de un lado a otro. Pablo, de momento no ha ocurrido nada más allá de amenazas, incumplimientos de la ley por parte de la Generalitat, pero ¿cómo está afectando ya estas amenazas, este clima absoluto de tensión a la economía de nuestro país? Pues bueno, parece que este es un problema que tenemos solo los españoles y que cuando sale un campo de fútbol con un cartel, es política y que nos afecta solo a la riqueza que tenemos. Pero desde mi punto de vista, me decías en la pregunta que ¿está afectando o no está afectando ya la incertidumbre? Bueno, desde mi punto de vista creo que afectan todavía más la incertidumbre que hay con las generales que con las catalanas, porque las elecciones catalanas veremos lo que supone, si supone el camino que dicen que va a tener. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que desde ya nos está perjudicando. Estamos hablando como fondos de inversión han retirado capitales después de que habían entrado cerca de 80.000 millones de inversión a España, se están retirando de fondos, están sufriendo ya las empresas de financiación con inversión.
la prima de riesgo, que es un punto del que hablábamos con anterioridad. Ya está dando picos. La volatilidad en los mercados es que no es bueno para nadie. Se están parando inversiones, con lo cual desde ya hay efectos y desde ya habría que tomar medidas desde la cordura por el bien de todos. Pues estaremos atentos a qué es lo que ocurre en Cataluña, también en esas generales y los efectos en la economía. Pablo Jiménez, un martes más, muchísimas gracias por haber Encantado de estar aquí. estado aquí. Buenas Igualmente. noches.